Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Continuamos en Arriba Bogotá hablando de noticias de la salud. Resulta que este problema del cambio climático y del calentamiento global terrestre también toca el área de la medicina. Doctor Carlos Francisco, muy buenos días. Hola María Mercedes, ¿cómo vamos? Bien, es que mire que me encontré un libro, o bueno, me encontré un reporte, bueno, de los que están regalando El Tiempo y Planeta, esos también están por ahí regaditos en todo Bogotá. ¿Lo leyó? No, me lo encontré ayer, pero mire que estaba buscando reportes y cositas de salud y resulta que hay un libro que escribieron más de 100 científicos de personas muy expertas en el área de la medicina y están preocupados porque hay plantas y especies en vía de extinción que liberan unas sustancias químicas que ayudan a desarrollar unas medicinas contra la osteoporosis, el cáncer, la insuficiencia hepática y resulta que con toda esta extinción que hay peligra entonces el desarrollo de nuevos medicamentos. Sin duda, el cambio climático afecta directamente la salud y es un elemento que nosotros tenemos que visibilizar, incluso desde la misma casa, reciclando, tratando de proteger un poco lo que son los recursos, cuidando el agua y naturalmente apagando la lucecita. Conciencia entonces para manejar nuestros recursos para que no matemos nuestra casita desde ya, cuidemos nuestro planeta. Y no se apague usted, venga, le invito al Foro de Salud. Listo. En Arriba Bogotá, Foro de Salud. El instituto que se encarga en Estados Unidos de proteger el medio ambiente dijo que el cobre era el primer mineral que tenía características bactericidas, quiere decir de una manera directa que esto ataca a las bacterias y sin duda sería una herramienta valiosa para evitar la proliferación de las superbacterias que desafortunadamente cada día son más resistentes a los antibióticos y diezman a muchísimas poblaciones. Pues resulta que para hablar de este tema que nos parece todavía un poco extraño, nos acompaña el doctor Guillermo Figueroa. Él es microbiólogo, él es el expresidente de la Sociedad Chilena de Microbiología. Acordémonos que Chile es quizás no, es realmente el productor continental más significativo de cobre y como tal, pues un experto en este tema que nos va a contar qué de cierto tiene y cuáles son las aplicaciones prácticas. Primero que todo, doctor Figueroa, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido al país. Llegó usted anoche, ¿cierto? Anoche llegué. Le agradezco en primer lugar la invitación y aprovechar de estar de nuevo en Colombia, este país tan lindo. A mí me parece un poco extraño esto del cobre y el efecto bactericida, créame, doctor, y justamente esa motivación fue la que nos condicionó para invitarlo. ¿Cómo es eso? Bueno, el cobre se sabe que tiene capacidad bactericida desde muchos años, 2000 años probablemente, cuando los romanos recibían el agua que iban a beber, los dejaban en vasijas de cobre. Intuitivamente, ¿por qué lo hacían? Desde luego no existía la potabilización que hoy día tenemos, que se le agrega cloro al agua y que hay que tener cuidado con el agua porque el agua es una de las peores formas de adquirir infecciones gastrointestinales. Sí. Y por lo tanto no es nuevo que el cobre tiene actividad bactericida. Lo que es nuevo fue que la EPA hizo estudios durante 4 o 5 años y a través de esos estudios se llegó a comprobar que el cobre podría ser una muy buena herramienta para controlar lo que nosotros llamamos las infecciones intrahospitalarias. ¿Y cómo es eso? En la práctica, ¿cómo sería eso, doctor? ¿Cómo básicamente la utilización de un mineral, de un elemento, de un metal, que es absolutamente noble, pero cómo llevado a la práctica, doctor? El llevarlo a la práctica ya no depende de nosotros los científicos del área médica, sino que depende más bien de técnicos, de ingenieros, ¿no es cierto?, que desarrollen nuevos productos. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, tenemos que, cuando uno hace una prueba en superficies, las superficies que hoy día se usan en los hospitales son de dos tipos. Fundamentalmente son de plástico, acrílico, ¿no es cierto?, y de acero inoxidable. Si uno compara las posibilidades de multiplicación microbiana en las superficies de acrílico y acero versus superficie de cobre, uno se da cuenta que las bacterias mueren en presencia de superficies. O sea, es un efecto directo, es decir, las superficies, utilizar estructuras de cobre en los hospitales potencialmente, no, realmente... Es uno de los efectos directos, pero hay muchos más. ¿Cuál es otro, doctor? Por ejemplo, todos
utensilios dentro de un hospital, ya que hoy día son de estos otros materiales. Claro. Si nosotros tenemos un material que contenga cobre, que libere iones cobre en suficiente cantidad, va a tener una actividad antimicrobiana que estos otros materiales no tienen. Por lo tanto, ese es un camino que tenemos que seguir. Voy a decir una cosa que suena de pronto un poquito prosaica en este tema, doctor. Todos en la casa tenemos un elemento de cobre, una vasija, una paila, un elemento de estos, aquí el arequipe y estas cosas. ¿Usted conoce el arequipe? Sí. No, no la conozco. Bueno, lo voy a invitar ahora, le cuento qué es eso. Eso se hace en unas pailas gigantescas de cobre. ¿Eso sirve, doctor? Desde luego, ¿sí? Desde luego. Todas las superficies de cobre tienen esta capacidad. ¡Qué maravilla! Lo que nosotros estamos hoy día aprovechando la oportunidad de dar a conocer que la EPA, ¿no es cierto?, claro, que es un organismo muy reconocido a nivel mundial, haya aprobado esta nueva utilización. Es que, doctor Figueroa, cuando yo leí que un instituto tan serio como este de la protección medioambiental norteamericano, que no se las trae pues así con comentarios que no tengan un sustento, dijo que eso era bactericida, a nosotros los médicos sinceramente nos impactó. Entonces decíamos, pero ¿cómo es? ¿Va a haber pastas de cobre? ¿Va a tener...? Aquí la gente utiliza una manillita de cobre supuestamente para manejar muchas enfermedades, dentro de ellas la bajada de la tensión arterial. Entonces, todos estos elementos que estaban en la cultura popular, en los elementos, digamos, domésticos, nos retrotrajeron para invitarlo a usted, pero parece que la cosa es muy seria. Doctor, perdóneme un segundito que María Mercedes quiere hacerle una pregunta. Sí, estaba pensando precisamente en la famosa pulserita, nosotras las mujeres, incluso hay pulserita para hombres también, esas pulseras en cobre, esos utensilios que usted mencionaba, incluso hay unos helados que aquí en Colombia, en el suroccidente del país, por los lados del departamento de Nariño y del Cauca, hay unos helados que se hacen helado de paila de cobre, que son deliciosos. Es decir, al tener la pulsera puesta, yo como ser humano quedo totalmente libre, digámoslo así, de que alguna bacteria me afecte, y al comerme el helado, el heladito también tendría ese efecto bactericida, es decir, de matar bacterias. ¿Qué pasa ahí? Desgraciadamente mi respuesta es no. Entonces, no es esa la realidad. Del punto de vista de la ingesta de cobre, el organismo humano adquiere el cobre por la alimentación. Y una alimentación normal entrega el suficiente cobre para lo que nuestro organismo requiere, que son una serie de coenzimas y enzimas que funcionan en base a esto, ¿ya? De tal forma que lo que estamos viendo acá es una utilización distinta de la ingestión de cobre. Esta es una utilización en las cuales los microorganismos se encuentran en el medio ambiente, no en el organismo. Yo no requiero más cobre del que mi dieta me entrega, ¿ya? Cuando yo me coloco una pulserita de cobre, no estoy intentando adquirir más cobre por una vía dérmica, sino que evitar otro tipo de cosas, de tal forma que es bueno que la gente no confunda. Esta capacidad bactericida tiene probablemente, para hacerlo más explícito para el público, las infecciones intrahospitalarias son aquellas infecciones que suceden cuando una persona ingresa al hospital por una enfermedad cualquiera que no tiene nada que ver con una infección. Y las infecciones se adquieren dentro del hospital. Y esto tiene un costo en vidas humanas y un costo económico muy elevado, ¿ya? De tal forma que ahora lo que nosotros necesitamos es convencer a nuestros economistas, ¿no es cierto?, que el uso de cobre en reemplazo paulatino, ¿no es cierto?, de instrumentos, equipos, superficies, pinturas, ¿no es cierto?, dentro de los hospitales, va a llevar a producir un descenso importante, ¿no es cierto?, en las infecciones intrahospitalarias. Desde luego, esta no es la única función positiva del cobre. Tiene otras, pero va a haber que ir usándolas en medida que organismos tales como esta agencia norteamericana los vaya aprobando. Eso es muy caro, así para terminar, eso resultaría costosísimo, esos cambios. Es que depende del costo-beneficio. Costo-beneficio, ¿no es cierto? Pues, la verdad, sorprendidos y aparte de eso gratificados desde el punto de vista médico. Quienes conocemos el impacto de las infecciones hospitalarias sabemos lo difícil y al mismo tiempo lo costoso que resulta esto, no solamente en pláticas, sino en vidas humanas. Esta herramienta
sin duda es muy valiosa. Estuve leyendo unos estudios y la verdad es que tiene un efecto casi mágico. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a ir a escucharlo porque la verdad me interesa mucho esto y la verdad, para beneficio justamente de la humanidad es muy bueno. Así lo creo. Y ojalá alcance a disfrutar el país. Muchas gracias a usted por la invitación. A usted, doctor.